Muy buenos días, amado pueblo de Dios. Estamos ya en el día domingo, el domingo 19 ordinario. Y la liturgia de la palabra de Dios, las lecturas que corresponden a este domingo. La primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 9 al 13, y el salmo responsorial del Salmo 84. Y la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, del 1 al 5. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 33. Esas son las lecturas para que las personas que desean ir a la palabra de Dios, a buscar el texto en la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, lo pueden hacer. Vamos a comenzar nuestra celebración con la reflexión de la lección divina en este domingo, ¿verdad? Y vamos a cantar el canto Pescador de Hombres, página 38. Verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Oremos. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna, que procede de ti, se hiciera carne y plantara tu tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte. Es tu santa escritura y engendre tu verbo en nosotros. Espíritu Santo, levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo,
Capítulo 14, verso 22-33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte, a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba muy lejos de la costa, y las olas sacudían porque el viento era contrario. En la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y se decían unos a otros: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo a Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, qué importante la palabra de Dios en este domingo. Continuando siempre la secuencia del Evangelio de Mateo, de las lecturas que corresponden a este domingo, como hemos dado las lecturas antes de la reflexión. La palabra de Dios que hemos escuchado es el mensaje que Jesús ha transmitido hoy a nosotros. Ven, Espíritu Santo, mi vida se halla en la tempestad. Los vientos egoístas me empujan a donde no quiero ir. No consigo resistir su fuerza. Ven, Espíritu Santo, desvélame el sentido de las Escrituras. Devuélveme la paz, la serenidad y el gozo de vivir. Hoy, al escuchar la palabra de Dios, vemos en la lectura del Evangelio. Es un texto que durante esta semana, el 3 de agosto, escuchábamos esas palabras del texto, que es el mismo texto, ¿verdad?, del San Mateo 14, 22 al 36. Y nos comentaba ese momento cómo también Mateo da un simpático episodio, ¿verdad?, sobre la figura de Pedro, que cuando está en una barca y que se hunde en las aguas del lago, describe bien el carácter de este impetuoso discípulo y nos ayuda a sacar una lección para aprovechar para nuestra propia vida. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se retira al monte a solas a orar. Es otro pensamiento, otra idea del Evangelio en ese entonces. Pero mientras sus discípulos suben a la barca, se adentran al lago. Es remar. La barca está simbolizando a la iglesia que va en marcha, va peregrinando cada día, una peregrinación.
Durante la noche se levanta el viento y pasan los momentos de miedo que se convierte en espanto cuando van a llegar a Jesús en la oscuridad, caminando sobre las aguas. Pero también ahí se convierte Pedro en un protagonista. Pide a Jesús que lo deje ir hacia él. Él del mismo modo y empieza a hacerlo, aunque luego tiene que gritar: Señor, sálvame, porque ha empezado a dudar y se hunde. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces nos hundimos en este mundo que estamos, en esta sociedad de consumo. Pero Pedro es primario y un poco presuntuoso. Tiene que aprender todavía a no fiarse demasiado de sus propias fuerzas. Muchas veces actuamos como Pedro, confiamos en nosotros mismos y no confiamos en el Señor. Y la presencia de Jesús hizo que calmó el viento, y la reacción del grupo de los apóstoles está llena de admiración. Ahí es donde ellos realmente proclaman: eres hijo de Dios. Por eso la barca de los discípulos, zarandeada por el viento contrario, se ve fácilmente como símbolo de la iglesia, agitada por los problemas internos y la oposición externa. Hoy nosotros también tenemos en esta barca de la iglesia, el día de ayer, en la mañana, pues, la gran noticia del vil asesinato del padre Ricardo Antonio Cortés Martínez, sacerdote de la diócesis de Zacatecoluca, un sacerdote ejemplar. Digo ejemplar porque uno lo ha conocido a ellos en el seminario, y era rector del Seminario Mayor de San Óscar Arnulfo Romero de Santiago María. Él es rector del filosofado, se ha encargado de la filosofía de los jóvenes que están en esa etapa de la filosofía, en la formación académica del seminario. Pero también estamos pasando momentos difíciles también socialmente, en la salud. Esta pandemia que nos abate, que nos pone un poco con miedo, con temor. Por eso también es símbolo de la vida de cada uno de nosotros, con sus tempestades particulares. Cada uno de nosotros tenemos las tempestades, y uno puede ir como sacando cuáles son mis tempestades particulares. En ambos casos hay una diferencia decisiva. Sin Jesús en la barca todo parece hundirse. Qué importante lo que Jesús le dice a Pedro: hombre, ¿por qué dudas? Mi fe, preguntémonos, mi fe se ha debilitado en los momentos más difíciles de mi vida. Como Pedro, he dudado de la presencia del Señor en mi vida. Queridos hermanos, Jesús y los discípulos se encuentran en la orilla del lago, y al caer pues la noche, después de el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, vemos a la iglesia en la necesidad de una fe más grande en Jesús resucitado. Por eso, al decir ese texto de Mateo: mándame ir hacia ti andando sobre el agua está simbolizando la vida. El agua representa el inicio de nuestra vida cristiana, el agua del bautismo.
Recuerda el paso del pueblo de Dios sobre el Mar Rojo. También el bautismo del Señor, como Juan Bautista bautiza a Jesús. ¿Cómo significa que Moisés toca la roca y sale agua? Cómo Jesús le dice a aquella mujer samaritana, dame de tomar agua. Por eso el agua está simbolizando. Y dice que después de multiplicar los panes y dar a comer a la gente, al llegar la noche, Jesús se retira solo al monte a orar. Aquí vemos la importancia de el tiempo de dialogar, de estar en la presencia con el Señor, a solas, contemplando, el retirarse de la distracción, de la bulla, a orar juntos. Pero los discípulos, mientras tanto, ya iban bien adentro del lago, o sea, están pasando los momentos de apuro por el viento recio y contrario que zarandea su barca. Eso, como explicábamos, es lo que estamos también pasando en este momento de valle, de dolor, de lágrimas. Cuántas familias, cuántas personas están pasando un momento de dolor. La familia de este sacerdote, el padre Ricardo, su madre, su padre, sus hermanos, la comunidad parroquial donde estaba él, los seminaristas, la diócesis, toda la iglesia, la provincia eclesiástica. Estamos pues con ese dolor. Y así es como ese viento recio y contrario zarandea tu barca. La barca representa, simboliza a la iglesia, que eran pescadores de profesión. Momentos que se convierten en pánico y gritos cuando en la oscuridad, antes del amanecer, ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas, tomándolo por un fantasma, hasta que oyen su voz tranquilizadora. Debemos preguntarnos nosotros también cuántas oscuridades hay en nosotros y cuánto fantasma podemos estar teniendo, imaginando. Por eso, al escuchar la voz de Jesús, se tranquilizaron, igual que la voz del Padre el día de la fiesta de la transfiguración, cuando les dice, este es mi Hijo, el amado, escúchenle. La tempestad de la iglesia y de cada cristiano. Por eso decía, ¿cuáles son las tempestades particulares de cada uno de nosotros? En nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad, donde me encuentro, en la iglesia doméstica, en la familia. Es fácil ver en el episodio de hoy una imagen de las numerosas tempestades que ha tenido que sufrir la comunidad de Jesús a lo largo de los siglos hasta hoy, con esos vientos realmente contrarios. Y eso está pasando actualmente en esta sociedad salvadoreña y en el mundo entero. También las que sufren cada uno de nosotros y nosotras en algún momento de nuestra vida, hasta el punto de que nuestra barca personal también amenazada a veces con irse a pique por las circunstancias contrarias, internas o externas. ¿Cuántos de nosotros pensamos en qué tiempo falta para que esto termine? Por eso dice, en algún momento de nuestra vida, hasta el punto de nuestra barca personal, amenazada a veces por irse. Muchas veces queremos salir, a pesar que no hay una ley de emergencia, a pesar que no hay una cuarentena, pero hago un llamado a la conciencia de cada uno ante esta pandemia. ¿Cuántos comentarios de personajes que salen
redes sociales acerca de esta pandemia, el COVID-19. Debemos pensar que si cada uno de nosotros tomáramos más conciencia de ver los protocolos o uno mismo tener muy en cuenta la salud de la familia, del personal, el estar en la casa. Claro hemos estado ya casi 5 meses estando en casa, no todos y todas, algunos buscando el pan de cada día, arriesgando la vida del contagio. A la iglesia se la ha comparado desde siempre con una embarcación, la barca de Pedro. Hace unos meses el Papa Francisco decía, todos estamos en una barca, la barca de Pedro. Todos sabemos que ha tenido tempestades y estamos en tempestades fuertes a lo largo de los siglos y sigue teniéndola ahora, a veces combatida desde afuera, con grandes vientos fuertes. ¿Qué clase de vientos serán esos vientos fuertes? Olas encrespadas. ¿Qué clase de olas encrespadas tenemos? Y otras desde adentro, con mar de fondo. También, ¿qué clase de mar de fondo tenemos? También tenemos la experiencia de que a veces nos vienen a los labios oraciones como la de Pedro. Sálvanos, Señor, que perecemos. Eso es lo que nosotros en veces gritamos a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Ahí es la fe, la confianza, la esperanza, el mantenerse firme en la perseverancia, en el permanecer como esos discípulos, como María, nuestra Madre, y las mujeres, y Juan, al pie de la cruz. Debemos preguntarnos en los momentos de oscuridad y tormenta interior, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo integramos en nuestra vida la ausencia y la presencia del Señor? ¿Qué lugar tiene en nuestra jornada la oración personal, comunitaria, familiar, el diálogo con Dios? Oremos. Señor Jesús, a veces estamos llenos de entusiasmo y olvidamos que eres tú la fuente de nuestro gozo. En los momentos de tristeza no te buscamos o queremos que intervengan milagrosamente ahora. Sabemos que no nos abandonas nunca y no debemos tener miedo. La oración es también nuestra fuerza, aumenta nuestra fe. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por tu reino. Amén. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte su discípulo y misionero, constructor de tu reino. Pedimos la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, nuestra Madre, para que nos alcance del Padre la gracia de guardar esta palabra en el corazón a ejemplo suyo, que podemos aclamar. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vamos a cantar el canto final. Iglesia soy y tú también. Queridos hermanos, deseo un buen domingo, día del Señor resucitado, y que el Señor pues nos dé esa fe fuerte, auténtica, y que nosotros permanezcamos fiel a Él. Buen domingo a todos y reciban la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Buen día a todos
su pastor y párroco, Padre Joaquín Álvarez. Buen día. Iglesia soy y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor.